Muchas gracias a todas y todos los que hoy nos damos cita para hacer posible la ceremonia de conmemoración de los 4 años al aire de un peculiar noticiero que lleva como propósito llevar al seno del hogar, a las distintas pantallas, a las redes sociales, a las plataformas digitales, lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura a través de un formato de informativo audiovisual que nació para la televisión, pero que hoy se transmite también en una versión radiofónica y que recientemente es parte de las cosas que hoy les vamos a relatar. Tenemos ya también una versión de texto en nuestro sitio web, noticiasnsc.com. El 8 de agosto del 2017, en la bella ciudad de Medellín, en Colombia, se reunía el Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, de la ATEI, para proponer una iniciativa creativa que buscaba resolver el déficit que nosotros admitíamos existía en las pantallas de la televisión pública respecto de la divulgación de la ciencia, la innovación tecnológica y en menor medida, pero también de la cultura. Y en aquella reunión en Medellín, en Colombia, bajo la anfitrionía del rector de la Universidad de Antioquia, nos dimos a la tarea, aprobamos en el Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de ATEI, aprobamos que tendríamos un noticiero científico y cultural iberoamericano. Desde ahí, desde la Universidad de Antioquia y con la anfitrionía del rector de la universidad y la producción de 2 televisoras de Colombia muy pujantes que son socias de ATEI, Telemedellín y Teleantioquia, con la producción de estas 2 televisoras, pudimos sacar la primera emisión en satélite de lo que sería este peculiar informativo, inicialmente conducido por Iván Carrillo, que aquí está con nosotros distinguiéndonos en esta ceremonia de conmemoración. Bueno, en aquel entonces, en 2017, no nos imaginábamos que el mundo viviría un año tan terrible como lo fue el 2020 y lo ha sido buena parte todavía del 2021, debido a una enfermedad súbita que llegó y paralizó al mundo. Y tampoco nos imaginamos en el 2017 que la llave para resolver esta parálisis derivada de la pandemia del COVID-19 sería precisamente la ciencia y el conocimiento. De forma que el noticiero que creamos en 2017 adquirió una relevancia sustantiva precisamente en el momento en que el mundo se paralizó. Y adquirió una relevancia sustantiva porque lo nuestro ha sido explicarle en un lenguaje decodificado al gran público de la televisión y también de la radio sobre los avances de la ciencia y la innovación tecnológica. Y lo estamos haciendo y lo estábamos haciendo justo en un momento en que es la ciencia la que puede resolver o ayudar a resolver, y así lo está demostrando, el problema de salud pública tan grave, esta pandemia que ha dejado efectos nocivos prácticamente en todas las áreas: la economía, el empleo, la cultura, la educación, la salud, por supuesto, es decir, que nos ha afectado en todo. ¿Y cuál ha sido y es el mayor interés del mundo en este momento? Es cómo se va a resolver. Primero, cómo se detectaba. Después, cuáles son los tratamientos paliativos. Posteriormente, cuáles son los ensayos clínicos para llegar a las vacunas. Una vez que existieron las vacunas, cuáles son las características de estas vacunas, qué niveles de inmunidad, cuáles son sus formas de aplicación en 1 dosis, en 2 dosis.
Y todo esto ha sido de alguna manera el centro de un noticiero que precisamente tiene como propósito divulgar la ciencia. Pero divulgar implica presentarla al público, estos avances científicos, en un lenguaje decodificado. Y ahí está, digamos, el mayor reto creativo que ha tenido el noticiero científico y cultural iberoamericano en estos 4 años de existir. ¿Cómo le hablamos de ciencia al público y que el público lo entienda, se interese y le resulte entretenido, atractivo, socialmente útil? Y ese ha sido precisamente un trabajo creativo del equipo de producción del NSC, de los socios que producen notas que se envían al noticiero y de nuestros extraordinarios presentadores, Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera, que buscan en esa elocuencia y en esa capacidad creativa y artística que tienen, que son la cara visible de nuestro noticiero, para acercar esa información de la ciencia y la tecnología a un público amplio, heterogéneo, diverso, cosmopolita, como es el público de los 21 países que integran Iberoamérica. Y bueno, pues hoy nos sentimos especialmente contentos, podría decir que nos sentimos también satisfechos, muy satisfechos, porque podemos reunirnos en un extraordinario lugar, en un país que es un puente de entendimiento entre América del Sur y América del Norte, como lo es Panamá. Y además de haber escuchado ese mensaje alentador, hospitalario, respetuoso, documentado, pero sobre todo gentil, del señor presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y de la gran nación que dignamente representa. Gracias, mil gracias al equipo de producción de este canal pujante del que nos sentimos muy orgullosos en Atey, de SER TV, de este canal público que derrocha talento, creatividad, compromiso, que han sido extraordinarios anfitriones en los trabajos de esta asociación, que hoy se dio cita, a pesar de todos los riesgos que implica todavía viajar. Hemos hecho un esfuerzo después de 1 año y medio de solo vernos a través de Zoom y de las plataformas digitales. Hemos hecho, buena parte del Consejo Directivo hizo un enorme esfuerzo para venir aquí, aplicarse sus vacunas, llenar esos formatos que te piden, cumplir con toda la burocracia para poder viajar, que es muy distinta en cada país, pero finalmente logramos el quórum de reunir al Consejo Directivo después de 1 año y medio de no podernos reunirnos físicamente en una extraordinaria ciudad, en un extraordinario país y en un extraordinario contexto, como lo es el que hemos vivido en estos días en Panamá. De verdad, al señor presidente, a los señores ministros, a los directivos de SER TV, al equipo creativo, a los camarógrafos, a los realizadores, al staff, a los asistentes, a los periodistas, a la prensa que nos ha acogido especialmente con muchísima hospitalidad, les doy las gracias a nombre de las y los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y de los poco más de 100 socios que agrupamos en el mundo iberoamericano. Como presidente de ATEI, representa un alto honor dirigirme a esta distinguida concurrencia con el objeto de celebrar el 4º aniversario del noticiero científico y cultural iberoamericano de nuestro NSC, en el marco de la cooperación que ocurre en una asociación fundada en 1992 en Badajoz, España, la ATEI, y que hoy aglutina a productoras y televisoras de diversas latitudes del planeta, que tenemos un hilo que nos es común, un común denominador, que es el idioma, el español, aunque en realidad el NSC se produce en español, en portugués, se subtitula al inglés y también al italiano. Bueno, esta asociación precisamente nació como una iniciativa
de la Comunicación para la Cooperación, presentada ante la UNESCO en 1991 y ratificada ese mismo año en París, Francia, por los gobiernos de los países de la región hispanoparlante. Y bien, permítaseme entonces hacer propicia la ocasión para externar también nuestro agradecimiento a los aliados estratégicos del noticiero científico y cultural iberoamericano, que con su apoyo, con su cooperación, con su trabajo, con su compromiso, hacen posible una iniciativa única en el mundo. Ni siquiera la televisión privada ha logrado un producto televisivo y radiofónico que tenga la misión de alfabetizar en ciencia e innovación tecnológica en la región a través prácticamente de todas las herramientas disponibles de la comunicación digital de nuestros días. El NSC se ha planteado el reto de divulgar la ciencia, la cultura y la tecnología por todos los medios, los televisivos, los radiofónicos, los digitales, a efectos de lograr esta alfabetización científica de la región, toda vez que ATEI tiene entre sus fines constitutivos contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura iberoamericana mediante la utilización de la televisión y de todas las tecnologías de la información y la comunicación ya disponibles. En ese sentido, me parece oportuno destacar que este noticiero peculiar, hoy por hoy, constituye el más elaborado esfuerzo de cooperación para la creación y difusión de contenidos audiovisuales en la región, tanto por el número de aliados que hoy congrega sinérgicamente, como por los medios de comunicación e información en los que se encuentra presente. Hablamos de 230 canales de televisión digital terrestre o abierta que lo transmiten, en poco más de 190 frecuencias de radio en el mundo iberoamericano y con un copioso número de plataformas digitales que actualmente registran el mayor número de usuarios en el orbe, plataformas tipo over the top como Dailymotion, como YouTube, o aplicaciones de podcast como Spotify, Google Podcast o iVoox, y medios sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp. A través de todos estos instrumentos e herramientas difundimos el NSC. Es así que este noticiero representa el virtuoso epicentro de encuentro que aglutina hoy a una robusta red de más de 120 socios para así reunir algunos de los más importantes medios del mundo, como Radio y Televisión Española, como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como el Canal Cultural de México, Canal 22, como el canal de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad que más ciencia, patentes y conocimiento aporta en América Latina, como el Canal Nacional Universitario Zoom, como canales regionales de mucho empuje, como la Televisión Pública de Guanajuato, TV4, como Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, como el Canal Público de Coahuila, que lo representa hoy nada menos que el presidente de la red de radiodifusoras y televisiones educativas y culturales de México, y una cantidad impresionante de aliados, socios, fundaciones como la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia, organizaciones internacionales como Virtual Educa, cabalmente representada por su director el día de hoy, y por una alianza que tiene ya de varias décadas entre Virtual Educa y ATEI, socios en prácticamente 19 de los 21 países que integran la región iberoamericana. Bueno, pero además este noticiero tiene la ventaja, porque es una ventaja, pero también la distinción desde sus inicios de haber contado con el apoyo, el empuje de las agencias de noticias más importantes del mundo, que sin costo, sin que les tuviéramos que pagar sus servicios, decidieron ligarse a este proyecto
por los nobles propósitos que se ha planteado, que es divulgar la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. De forma que, por ejemplo, la agencia la más antigua del mundo, France Press, AFP, es socia fundadora del noticiero científico y cultural iberoamericano, pero también lo es la agencia española EFE, la agencia de la República Popular China, Xinhua, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, la agencia europea, Euronews, la agencia de noticias de la Organización de las Naciones Unidas, la agencia de noticias de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, los servicios informativos de la televisión internacional alemana, la Deutsche Welle, los servicios informativos de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI, entre otros servicios informativos que por carta están ligados al esfuerzo de divulgación del NSC y que enriquecen semana con semana este ecosistema informativo que consta ya de múltiples piezas y productos. Aunado a lo anterior, debo decirles que el NSC se inserta en este novedoso paradigma de las narrativas transmedias al ser al mismo tiempo un noticiero científico con contenido diferenciado en su versión audiovisual, que es radiodifundida y digital, en su versión radiofónica, por medio de frecuencias radiales y del podcast, y en su modalidad escrita a través de notas periodísticas publicadas en nuestro sitio web, así como de diversas docuseries originales liberadas cada año en ocasión de nuestro aniversario. Hoy vamos a anunciar otra de esas docuseries, otros 6 capítulos de una serie vocacionada a hablar de la ciencia en medio de la pandemia, y finalmente también de este nuevo producto que nació con la pandemia, que son los webinars. Digo, no nació, pero se multiplicó. Bueno, también desde el NSC Iberoamérica se organizan discusiones interesantes a partir de plataformas digitales sobre temas socialmente relevantes vinculados con la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. Con relación a ello, me parece importante señalar que las 4 emisiones semanales del NSC, cada semana entregamos 4 piezas de nuestro ecosistema informativo a los poco más de 100 socios adheridos por carta. En todas estas transmisiones son difundidas en varios idiomas, en español y en portugués, y subtitulado, ya lo decía, al inglés y al italiano. Destaco que esta plausible iniciativa toma especial importancia ante la todas luces inconmensurable circulación de noticias falsas en el ecosistema digital e informativo de nuestros días, que además advierte una prevalecencia de esa perniciosa actividad y fenómeno que se ha denominado como la infodemia. Ese exceso de información que no siempre corresponde con la realidad, que lejos de ayudar a los pueblos a establecer cuáles son las medidas de contención, las medidas de distanciamiento y las medidas de prevención que efectivamente recomiendan las autoridades, la infodemia lo que hace es confundir. Lo que hace la infodemia es provocar histeria, lo que hace la infodemia es desacreditar fuentes oficiales, lo que hace la infodemia es infundir miedo injustificado a las vacunas o a los tratamientos que los médicos recomiendan a la población en todos los países. De forma que una asociación que agrupa medios públicos como ATEI tiene y ha tenido y ha respondido al enorme reto de aportar su grano de arena para combatir la infodemia. ¿Cómo? A través de un producto que pasa por un proceso de doble verificación de sus contenidos. Cada nota que se publica en nuestro noticiero verifica en 2 procesos sus fuentes, los datos. Lo que ahí se dice es porque efectivamente así es. Y esa es la forma en que ATEI, y especialmente el equipo de producción y el equipo de conducción del NSC, colabora
con un proceso que nos corresponde especialmente, ahí sí, a los medios de comunicación, que es informar oportunamente, con veracidad, con rigor periodístico sobre lo que dice la ciencia, sobre lo que dicen las autoridades de salud y sobre lo que dice el conocimiento para atender este enorme problema que enfrenta hoy la humanidad y del cual empezamos a ver luces al final del túnel que nos indican que tal vez estamos encontrando algunas formas de convivir, aceptando que esto llegó para quedarse, pero que tendremos que aprender a vivir con esta nueva realidad. De forma que la pertinencia y justificación que tiene hoy un noticiero dedicado a la divulgación de la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura adquiere vital importancia toda vez que ha asumido la responsabilidad social y hemos atendido desde ATEI también el llamado de contrarrestar los efectos nocivos de los fenómenos a los que me he referido el día de hoy. Todo esto no sería posible y no es iniciativa y no es mérito de una sola persona. La característica esencial de este noticiero es que no lo inventó una persona, es que es producto de la cooperación, es el resultado de la efectiva cooperación internacional. En las mesas, en los podiums, en los actos oficiales, suele hablarse mucho de la cooperación internacional. Y si ustedes se van al diccionario, cooperar significa trabajar juntos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos en ATEI para resolver este tipo de problemas antes de dar discursos sobre cooperación. Y hoy demostramos que esta asociación, fundada en 1992, que el próximo año cumple 30 años de existir, en la cual están afiliados una serie de socios de 19 países, que incluso pone ya en entredicho su carácter iberoamericano porque tiene socios como Italia, que no es parte ya de la región iberoamericana, transmite sus contenidos en Estados Unidos y en Canadá, que supera con mucho la región iberoamericana, y cuenta con la colaboración de Xinhua de China y de la Deutsche Welle de Alemania, que no son parte de la región. Lo que hemos hecho es incluso ampliar nuestro espectro de impacto, de alcance en la cooperación, en el trabajo y en la transmisión, difusión y gestión de contenidos en el mundo entero. Ayer discutíamos, con esto finalizo, en la sesión de Consejo Directivo, sobre qué va a ser el noticiero científico y cultural iberoamericano. Bueno, ayer discutimos y también ayer resolvimos que vamos a intentar, y cada que decimos que vamos a intentar es porque seguramente lo vamos a hacer, vamos a intentar que este ecosistema informativo, que alcanza actualmente 5 productos a la semana, en los próximos 2 años se convierta en sí mismo en una señal de televisión bajo formas convencionales, radiodifundidas por aire, cable, satélite, pero también bajo formas no convencionales y no lineales como son las plataformas digitales y los servicios de video y audio on demand. Queremos poner a disposición del público, ya no solamente iberoamericano, sino del mundo entero, desde ATEI, haciendo énfasis en el español, la divulgación de la ciencia, la innovación y la cultura a través de una señal específicamente creada por una asociación internacional que data de hace 30 años, que hoy es solvente, que hoy es consistente y que hoy es vigorosa porque los miembros de ATEI se reúnen, discuten, critican, sugieren, proponen y corrigen para enriquecer la vida de estos medios públicos que aglutinan la asociación y que hacen de esta asociación una asociación fuerte, vigente y socialmente pertinente. Felicidades a todas las y los socios que hacen posible ATEI, felicidades a la audiencia a la que llega nuestros contenidos y refrendamos nuestro compromiso de retroalimentarnos permanentemente con las sugerencias, con las críticas,
con los comentarios, todos bienvenidos, del trabajo que modestamente ponemos cada semana y cada día a disposición del público. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta ceremonia de aniversario de las transmisiones al aire de este peculiar noticiero científico y cultural iberoamericano. Buenos días y muchas gracias.